Grabando. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del lugar del mundo en que se encuentren. Gracias por acompañarnos en otra nueva conexión aquí, como siempre, sus amigos Cristina Gárate, Juanfa Pinochet, con un invitado de lujo y hablando de estos temas que son tan interesantes y que yo sé que el de hoy día en especial les va a gustar mucho, ¿cierto, Juanfra? Así es, y sobre todo a mí. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva conexión. Hoy día tenemos un invitado especialista en genealogía. Su nombre es Jonathan Tupper. Jonathan, mucho gusto y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Igualmente. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Juanfra, Cristina. Estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes lo que hago y que me gusta tanto. Bacán. Oye, Jonathan, yo quiero partir preguntándote al tiro de una. ¿Qué es la genealogía? Bueno, la genealogía es el estudio, el análisis y el seguimiento del ADN que deja a lo largo de su vida una persona. ¿Ya? ¿Sí? Eso es en grandes rasgos, una definición Así es súper simple. técnica. ¿Ya? Sí, es una definición súper técnica. Esto significa embarcarse en una búsqueda de registros de los hitos vitales de una persona, eventos fundamentales a lo largo de su vida, vale decir, nacimientos, defunciones, desplazamientos geográficos, procedencias, matrimonios, divorcios, testamentos, cualquier documento, cualquier papel que acredite la existencia de una persona, a nosotros nos permite armar una biografía y crearnos la idea de la vida de esta persona que se está investigando. Eso es la genealogía. O sea, la genealogía vendría a ser una herramienta que le sirve mucho a los historiadores para crear la historia de un personaje público, histórico. Totalmente, totalmente. La idea de la genealogía es siempre ir al origen. De hecho, la etimología de las palabras es eso. Genia es origen, logia el estudio, la escritura. Entonces, la idea es ir lo más atrás posible en la historia de una persona, entendiendo su vida a través de los hechos que ocurrieron en esta, mediante la documentación que dejaron. Y cuando vamos Ahora, para... una persona que no es historiador, por ejemplo, ¿para qué le podría servir? ¿En qué casos podría prestarnos esta utilidad? Bueno, yo particularmente, por ejemplo, no soy historiador y la mayoría de las personas que han contratado nuestros servicios en Orígenes son personas comunes y corrientes, que no son historiadoras, se dedican a diferentes áreas y lo hacen por mera curiosidad, por saber de dónde vienen, por saber de qué lugar del mundo o de qué lugar de Chile, de dónde es mi apellido, a qué se dedicaban mis ancestros. Yo creo que la curiosidad es el principal gatillante a la hora de comenzar a indagar en la propia historia familiar. No se requiere ser historiador, no se requiere ser genealogista, no se requiere tampoco tener un apellido rimbombante ni pertenecer a una familia de la élite para poder buscar la genealogía, que es apellidos de élite, apellidos de la nobleza, con atisbos históricos importantes. No, la genealogía es una ciencia que está al alcance de todos pueden buscar su historia, todos tenemos ancestros, todos nuestros ancestros dejaron registros a lo largo de su vida, y eso nosotros los podemos descubrir. Entonces yo creo principalmente, Cristina y Juanfra, que cualquier persona puede embarcarse en esta búsqueda. Lo único que se necesita es las ganas de saber y en comprender tu pasado. Y en el fondo, al comprender y al descubrir tu pasado, uno puede empezar a sanar muchas cosas que Sí, no tiene resueltas, ¿cierto? totalmente. O sea, yo creo personalmente, y es lo que le trato de transmitir a todas las personas que se enfrascan en esta aventura, es que comprender el pasado te permite entender tu presente totalmente. Te permite valorar mucho lo que eres hoy, lo que tienes hoy. Te permite quizás sanar, como tú muy bien dices. Hay, hay dudas respecto muchas veces a patrones que se repiten en familias,
hay diferentes eventos que tienden a reiterarse, que comprendiendo la vida de estos ancestros en el pasado, uno puede decir, wow, ahora entiendo por qué ocurre y aceptarlo como parte de tu historia. Y por ejemplo, Jonathan, si yo quisiera hacerme un, un- un estudio genealógico, Ujú. te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué ¿Ya? necesito y hasta cuánto para atrás puedo llegar a averiguar? Ya. ¿Qué se necesita? No se necesita nada. Nada más que tu nombre completo y tu root. Con eso nosotros podemos partir una investigación, ¿ya? Porque con ese documento y con ese número, que en verdad es el RUN, no root, R-U-N es el nombre, ¿cierto? Con eso nosotros podemos obtener la documentación oficial que nos vaya a dar información de tu nacimiento, los nombres de tus padres y sus RUN. Y con esos RUN yo puedo sacar los certificados de nacimiento de tus padres, que a la vez me van a dar los de tus abuelos y así sucesivamente para atrás, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo solo necesito el nombre completo de la persona interesada, ¿ya? ¿Qué tan atrás puedo llegar? Eso va a depender del caso a caso. En tu caso puntual, Juanfra, va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tu familia es una familia única en nuestro país. Entonces, ya cuenta con genealogía hecha. Ya cuenta con genealogía hecha, ¿ya? Es lo mismo que me pasó a mí, ¿ya? Son familias que es una persona y que dio origen a toda la gente con ese apellido. Entonces, es más fácil, ¿ya? No es culpa nuestra. Obviamente, no es culpa nuestra, de ninguna forma. Y una persona que tiene un apellido más masivo, por ejemplo, en Chile el apellido más masivo es González, va a costar un poquito más, pero no es imposible de ninguna manera. Y por lo general, uno tiende a avanzar hasta 1800. Eso es, que es bastante. Es harto. Eso es la fecha promedio en donde uno, sí, es bastante, donde uno puede llegar hacia atrás. Si en ese proceso de ida al pasado, hasta 1800, de un apellido rimbombante o con un personaje histórico, se te hable la chance de que por una rama de tu árbol tú puedas avanzar incluso hasta 1500, desde que Chile existe como país, como territorio, ¿ves tú? O sea, de la Entonces, revolución va a depender del industrial caso. podemos llegar a ver hasta el Renacimiento. O sea, imagínate Sí, eso. sí, totalmente. Sí, lo que pasa es que hay registros de genealogía y que los llevaba la Iglesia Católica, ¿ya? Que existen en Chile antes de la creación del registro civil. El registro civil en Chile se creó en 1883-85, dependiendo de la zona. Y antes de esa fecha, la Iglesia Católica era quien llevaba el registro de nacimientos, defunciones y matrimonio. Y ellos tienen un archivo histórico desde que llegaron a nuestro país con los conquistadores españoles en 1540. Entonces, todo eso existe. Y ellos llevan muy ordenado todos los nacimientos y todo el evento que ocurre en la historia de una persona. Entonces, tú puedes analizar eso y así llegar hasta los conquistadores españoles. Entonces, si tienes la suerte de encontrar el vínculo con alguien importante o con alguien que se documentó más en su existir, puedes llegar hasta esa fecha. Y así sucesivamente pasar a España o a Portugal o al lugar de donde proceda. Ajá. Más o menos así, Jonathan, en promedio, ¿cuánto es lo que se demoran en un estudio genealógico? O sea, en promedio. Eso va a depender, Cristina, de lo que se quiera. Hay muchas personas que no quieren avanzar muy atrás. Muchas personas que solo quieren saber, por ejemplo, hasta los tatarabuelos o hasta los tataratatarabuelos y no más allá. Entonces, como te digo de nuevo, cuesta mucho decir cuánto nos vamos a demorar en una investigación por la disponibilidad de la información y porque el caso a caso es el que a mí me va a comandar en el sentido de lo que tengo que hacer. Si una persona me dice, quiero averiguar desde la primera persona o lo más atrás que tú puedas, pucha, hay investigaciones genealógicas que duran años. Y de hecho, técnicamente, uno nunca puede terminar, porque siempre
vas a encontrar más documentación respecto a alguien, y a la vez vas teniendo sucesiones, van naciendo nuevas personas, van muriendo otras, entonces algo que es dinámico, va actualizándose año a año. Ujú. En el caso de los abuelos, o los bisabuelos que vinieron de otros países, ¿cómo se hace para conocer su ascendencia? Para conocer nuestros tatarabuelos. ¿Cómo se haría eso? Es posible de hacer, es posible. ¿Por qué? Porque cuando tus bisabuelos entraron a nuestro país, ellos tienen que rendir información de su procedencia. Y en esa rendición de información, ellos constatan a sus padres y a veces hasta a sus abuelos. Y esa documentación hoy está en el Archivo Histórico de Chile, en la Biblioteca Nacional. Entonces, toda esa documentación, incluso hasta fotos de ellos puede haber allí, documentación que firmaron a la entrada a Chile y que a nosotros nos van a permitir hacer el link con el país de procedencia, en este caso Alemania. Y nosotros que ya tenemos más expertise en el tema, tenemos contacto en Alemania que también se dedican a esto y tenemos acceso a archivos online de genealogía alemana que a nosotros nos van a permitir ir avanzando hacia atrás. Y la genealogía en Europa es muchas veces mejor que acá, porque obviamente tienen muchos años de existencia y los registros existen hasta mucho más atrás que en Chile en este caso. Entonces se puede avanzar incluso mejor. Ay, qué entretenido. Oye, y ya, por ejemplo, yo te digo, ayúdame a ver mi árbol genealógico. ¿Ya? ¿Cuáles serían los pasos así para ti? Además de ya, ver lo del registro civil y después, por ejemplo, llegar hasta el primer Pinochet que llegó a Chile. Exacto, exacto. O sea, yo sé quién es el primer Pinochet. ¿Tú sabes quién es el primer Pinochet? No. El primer Pinochet que llegó a Chile se llamaba Guillaume Pinochet. Guillaume Pinochet es de Saint-Malo, en Francia, y llegó en el año 1720 a Chile. En ese tiempo no Chile todavía, era la Capitanía General de Chile. Y él se instala en la zona de Cauquenes. En Cauquenes, él se dedica al comercio, ¿ya? Él, de hecho, llega a Chile por los convenios que existían entre el Reino de España y el Reino de Francia. Era un acuerdo mercantil y todos los mercaderes franceses tenían como chip libre para comerciar en las colonias francesas. Y Guillaume Pinochet aprovechó esto y se vino a esta parte del mundo. Cuando llega a Chile, él hispaniza su nombre y pasa a ser Guillermo Pinochet, y se casa con una señorita que era una criolla chilena de apellido de la Vega y tiene cerca de 20 hijos y de ahí empiezan a nacer todas las ramas Pinochet de Chile. Pero él es el primer Pinochet que llegó acá. A mí me habían contado que eran dos hermanos Pinochet que habían llegado y que uno se había quedado en Valparaíso y los otros se habían venido acá a Cauquenes. Yo estoy en Talca ahora. Y mi abuelo nació en Cauquenes. No, Guillaume Pinochet fue uno, solo uno. No, no llegó con hermanos, solo uno. Ah, mira, de San Malo. Yo estuve por allá por San Malo. Sí, esa es tu tierra original. Mira, qué entretenido. ¿Para cuando vuelva para allá? Entonces, en tu caso, Juanfra, si tú quisieras embarcarte en tu árbol prácticamente está hecho. Lo que va a costar hacer es hacer el lazo entre tú, por ejemplo, y el último Pinochet documentado que debe ser en 1900. Después, por un tema de privacidad, se dejó de documentar genealogía de manera oficial porque nos pusimos más quisquillosos como sociedad y estos temas también pasaron a ser obsoletos. Pensemos que la genealogía, en su origen, era una forma de mantener identificado el linaje, la pureza de la sangre, trazar y mantener el poder, dónde estaba el poder, identificarlo. Y eso hoy, si lo pensamos, puede ser considerado una ciutiquería. Entonces se olvidó un poquito la genealogía en esta época. Entonces, lo que hay que hacer en tu caso es hacer la relación entre tú, Juan Francisco Pinochet, y el último Pinochet documentado que debe haber sido por ahí por 1900. Pero esos son dos generaciones, vale decir tus papás y tus abuelos, y ya llegamos hasta el último Pinochet documentado. Oye, ¿qué pasa
Cristina, perdón, estoy acaparando todas las preguntas, pero es que este No tema... se preocupe, no se preocupe, usted tiene un árbol bastante más. Yo me imagino que hay muchas personas que se hacen la genealogía y encuentran temas divertidos y choro y descubren una familia bacán. Pero ¿qué pasa cuando tú te das cuenta que estás relacionado con un dictador que hizo cosas muy feas y, y, y que hay como si... ¿Qué puede hacer uno en ese caso? ¿Qué puedes hacer? Primero, aceptarlo, porque es tu familia, es parte de tu historia. Sin decir que tú tienes apoyo o desapruebo de esta persona. Solo aceptarlo, reconocerlo como tal. Y después de eso, entender el por qué. Entender el por qué. Yo te quiero contar un caso que hicimos en Orígenes, nacional, bastante querida, que es mayor, ella debe tener 60 años, ¿eh? Y ella nos dice, oye, quiero que me hagan este estudio y la persona que más me interesa conocer es mi abuelo materno, porque murió cuando yo era muy niña, mi mamá, que ya está muerta, nunca me habló de él mucho, entonces no conozco su vida, nunca supe de él. Y me intriga mucho. Ok, y nosotros empezamos a indagar en esta rama y nos encontramos con una historia súper triste, Juan Francisco y Cristina. Una historia de un hombre en la década de 1920, 1930, en la zona de Linares, un hombre que era analfabeto, que era gañán. ¿Saben lo que es ser gañán? ¿No? Gañán es un campesino, es una persona que trabaja la tierra, pero sin poseerla, sin tener propiedad. Entonces era un gañán, un peón que trabajaba la tierra en la década del 20, del 30, analfabeto, que se casó y quedó viudo a los 5 años de casarse, con 5 críos, el mayor de 5 años. Entonces, piensa tú, en la década de 1920, un hombre del campo, con las condiciones de vida propia de la zona, analfabeto encima, con la rigurosidad y en lo terrible que significa trabajar el campo en esa época, sin la tecnología de ahora, la dureza de esa vida, eh, probablemente te llevan a pensar de que se refugió en diferentes cosas para poder sobrellevar ese ritmo de vida, entre ellos el alcohol. Probablemente haya sido violento, lo que significó que sus 5 hijos niños pequeños no hayan tenido una infancia linda. Entre esos 5 niños, la madre de esta actriz, y por ende esta madre nunca habló de su infancia ni de su padre a su hija, esta actriz. Entonces, cuando nosotros le contamos esta historia a la actriz, ella dijo, wow, ahora entiendo por qué mi mamá nunca habló de su padre, por qué nunca me habló de su infancia, porque seguramente fue muy triste, fue muy pobre, fue violenta quizás. Entonces ella dijo, ok, ahora yo entiendo por qué mi mamá no me habló de su padre, no la voy a juzgar por haberme ocultado esa parte de mi historia, y también entiendo por qué mi abuelo, que eventualmente fue una persona violenta, un hombre violento, fue violento, porque no le tocó fácil, quedó solo en un tiempo duro, dedicándose a labores que lo sometían totalmente. Entonces ella aceptó este periodo crítico de su existencia familiar, lo abrazó como parte de su experiencia y lo aceptó y hoy pudo avanzar. ¿Cachai? Entonces son cosas así las que te permiten encontrar la genealogía. Que aquí ya tiene un poco de ancestrología también, porque es no solo evidenciar los documentos, sino que entender un poquito más allá de los documentos y crear este cuento que te permite entender la psicología y la dinámica familiar. Oye, eso mismo te quería preguntar. La genealogía vendría a aportar mucho en el trabajo de la rama de la ancestrología, que es básicamente sanar nuestro linaje ancestral, ¿cierto? Yo diría que es al otro lado, Juanfra. La ancestrología viene a complementar la genealogía. Ah, buenísimo. Sí, Y Completamente la de acuerdo. genealogía es una disciplina complementaria de la historia. Entonces, si tenemos que hacerlo así, sería historia como ciencia madre, Correcto. luego genealogía y complementariamente, un poquito más subjetivo incluso, ancestrología. Mire, qué interesante. ¿Te iba a Perfecto. preguntar algo, Cristi? ¿Ah? Te No, iba a- justamente el orden con el que íbamos en esta rama. Oye, yo ahora, no sé, me dejaste pensando, como, o sea, como nuestro querido
público que nos acompaña saben que esto es muy como estar conversando en el living de la casa. Me dejaste pensando, y en el fondo, ¿qué se puede hacer para sanar una genealogía fuerte? Porque en el fondo ya es súper fuerte, pero tampoco estamos en el nivel fuerte como si tuviera un apellido Hitler, ¿cachai? O sea, es como... Pero en el fondo es bien desagradable porque donde tú vas en el mundo, todo el mundo piensa que tú eres nieto o que eres familia directa, pero yo, por ejemplo, nunca conocí Sí. al caballero, o sea, y nunca lo tuve cerca y nunca supe nunca supe nada. Pero, pero son cosas que con el tiempo van empezando. Entonces, me diste la idea de hacer una especie de catarsis emocional, haciendo una especie de documental, escribiendo, porque yo también escribo harto, mi apellido es Pinochet. Mira, y si nace acá, te voy a echar la culpa a ti, si llega a salir este documental. Mi apellido es Pinochet, y hacer una especie de documental de entrevista, y también de estudio genealógico, y ahí te voy a invitar a ti también a participar, para que la gente también se dé cuenta que para sanar, Gracias. uno no puede sanar solo, uno tiene que sanar en sociedad, en equipo. No. ¿Te fijas? Oye, y otra cosa, Juanfra, que también es súper revelador. Perdón, Cristina, ¿querías decir algo? No, dale nomás, dale nomás. ¿No? Que, bueno, en Orígenes, que es la página que tenemos nosotros donde hacemos servicios de genealogía, la mayoría de las personas que nos siguen son sub 35, ¿ya? Un punto de la genealogía. Yo cuando comencé genealogía, la mayoría de los genealogistas son sobre 50 años y personas que llegan a tener 80, que son muy catedráticos, muy flemáticos, muy de otra corte de personas. Y que tienen apellidos muy rimbombantes, ¿cachai? Muy conservadores, qué sé yo. Y con el Santi justamente ese fue el vuelco que quisimos darle a esto y demostrar que todos, no necesariamente siendo viejos o perteneciendo a esta élite académica, pueden hacer la genealogía. Y muchas de las personas jóvenes que te digo que nos siguen se han venido dando cuenta, porque nosotros publicamos constantemente mucho material, que todos, en Chile, todos estamos emparentados. O sea, Chile es un país diminuto, somos 20 millones de personas con suerte, y tenemos que pensar que a Chile, antes de que fuera Chile, solo llegaron 200 conquistadores españoles, 200 hombres, y de esos venimos 20 millones. O sea, todos en algún punto estamos emparentados, todos somos primos. Y he hecho árboles genealógicos de mucha gente que en el proceso se da cuenta de esto. O sea, mi tatarabuelo fue primo de tu tatarabuelo. Eso significa que nosotros en algún momento estuvimos muy cercanos atrás, porque yo siempre me gusta pensar así el proceso. Yo me gusta imaginarme que yo fui mi ancestro, y eso también tiene de ancestrología, que yo estuve en los zapatos de mi ancestro, y que probablemente si yo me topo, por ejemplo, contigo, Cristina, y descubrimos que somos primos, que probablemente lo somos, quiere decir que en algún momento tú y yo fuimos hermanos muchos años atrás. Entonces, es reencontrarse, es volver quizás otra oportunidad que te da la vida para hacer cosas, para terminar cosas, y ahí es donde de nuevo nos volvemos a la ancestrología, que uno entra en otra volada un poco más cósmica. Y espérate, Sí. en el fondo para conectar y para darnos Sí. cuenta que no somos tan extraños, tan extranjeros los unos de los otros. No, para nada, Somos para nada. somos Este una país frecuencia. que es minuto menos. Y lo Sí. único que nos separa acá es la conciencia y el ego. Y dependiendo cómo Sí. hacemos el ego, si es de una manera narcisista o de una manera constructiva, es lo que nos va a unir o nos va a separar. ¿Me explico? ¿O me fui muy en la ola? No, está perfecto. Ah, ya. Está Porque perfecto. de repente te quedaste como pegado. Yo creo que es perfecto, perfecto. No, yo lo encuentro perfecto, perfecto. Y también permite, ¿me estoy escuchando? Estoy pegado, no sé si No, estoy pegado. perfecto, te escuchas perfecto. Ya, permite desmitificar muchas cosas. O sea, muchas de las personas, y esto en cierto sentido me da gusto a mí hacerlo en esto de la genealogía, desmitificar verdades familiares. Muchas de las personas que hoy
de estas generaciones jóvenes que se han interesado en genealogía, que tienen apellidos rimbombantes, que tú los escucháis, son extranjeros todos, y que tienen evidentemente una posición social cómoda hoy, más que la mayoría, pero ellos dicen, ok, sí, yo quiero saber que mi tatarabuelo se llamaba Friedrich no sé cuánto y llegó de Alemania, topísimo, casi que un conde alemán, y yo le digo, yo al tiro, digo, esto no es así. O sea, ningún conde alemán se vino al fin del mundo a trabajar el campo, a Villarrica, y de ahí venís tú, olvídate, ¿cachai? Eso es mentira. Y efectivamente me pongo a indagar en la genealogía y me doy cuenta que el señor Friedrich no sé cuánto llegó con una mano adelante y otra atrás a labrar la tierra a Valdivia, ¿cachai? Entonces no fue ningún conde, no fue nadie importante y resulta que esa familia, claro, supo administrar bien la tierra, generó ingresos y hoy día tiene lucas. Pero 2 generaciones atrás emigraron en un crucero hacinados por un mes para venirse al fin del mundo a emprender, a rearmarse, ¿cachai? Entonces, abrir los ojos. Ahí es cuando uno ve mucha gente que empieza a arreglar la genealogía, ¿te fijas? Cristina, ocurre totalmente, totalmente. Cuando empiezan con el ego, entonces ya el crucero se vino en primera Sí, clase. totalmente, Cristina, Y, existe eso y de hecho es claro, era documentos. como que empiezan a arreglar, porque es cierto, esto en un comienzo se hacía como para comprobar la pureza, entre Sí, comillas, de la raza. sí, Y te das cuenta que al final nada, andamos todos por la nada. Nada. De hecho, los genealogistas que se nos han ido un poquito encima a nosotros, que somos un grupo más joven de genealogistas nuevos, nosotros nos hemos tratado de encargar de desmitificar esto. Y hay libros publicados y que son como Biblias genealógicas chilenas, Ujú. en donde se maquilla, como tú bien dices, las relaciones. O sea, uniones que son ilegítimas, uniones que eran entre españoles e indígenas, y ellos los ponían como que no, eran españoles o que estaban casados, y eso es mentira, es mentira. Nosotros hemos encontrado documentos que acreditan eso, pero en los libros oficiales aparece como que no, que estaban casados o que era hijo de otra persona, no, es mentira. Ahora, tiene que haber un caso que me imagino un poco por la historia, que tiene que ser muy típico, porque cuando te encuentras que eran 3 hermanos, pero no eran 3 hermanos, sino que la hermana mayor había tenido a la hermana menor y la pasaron por la libreta de lo que Sí. eran los abuelos, en el fondo, de esta Ujú. niña. Sí, Eso pasó en mi Entonces, familia, por lo menos por el lado mi abuelo tuvo una, mi abuelo tuvo una hija y la hizo pasar como hermana mayor de no, mi bisabuelo tuvo una hija. No. La cuestión es que mi papá tiene una hermana mayor que no era hija de mi abuelo, sino que una cosa media rara. Pero claro, no ya. era no era, era con maquillado. claro, lo que pasa es que el embarazo, piensas tú que, a ver, o sea, no hace tanto tiempo que era de lo más mal visto la persona soltera, una niña embarazada, entonces de buena posición social en esos tiempos y todo, no podías simplemente decir que estaba embarazada, entonces, ¡puf!, la mandabas al campo, desaparecía un tiempo y la madre había tenido esta guagua menor, pues, pero al final era la hija y la nieta. ¿No? Y también, por ejemplo, lo que pasa, mi abuela, y ahora mi abuela por el lado de mi mamá, Claro. tuvo su primer hijo, se quedó embarazada y se casó después, pero lo tuvo, por ejemplo, en enero y lo registró como recién nacido en mayo. Entonces son fechas Ah, pero diferentes. eso pasa, eso pasa. Sí, o por ejemplo, mi abuela contaba que ellos eran 5 hermanos y vivían todos en Rancagua. Bueno, un día los agarraron, los echaron todos arriba de un auto y los llevaron al registro civil. Entonces los 5 hermanos habían nacido el mismo día, el mismo Sí, año, tenían la misma edad. sí, Entonces, eso pasa. claro, entonces como cuando tú la conoces, tú dices, claro, le pusimos la fecha cuando ella falleció, la fecha que estaba muy formado, pero nosotros sabíamos que de ahí había por lo menos 4 años de gracia. Sí, eso es muy común que ocurra. ¿Y cómo, Sí, lo mismo que... ¿Ah? cómo puedes corroborar ¿Cómo? cómo se puede corroborar la vericidad de la información de la fecha de nacimiento o eso no se puede corroborar?
Yo creo que puedes destapar grandes secretos. Por ejemplo, aquí puedes pillar a lo mejor que la hermana no era hermana, sino que era la mamá, la hermana mayor. Por ejemplo, se me ocurre que aquí sirve O para sea, destapar como esas verdades familiares así escondidas. sí. Bueno, en esos casos que describe la Cristina es difícil corroborarlo porque el documento oficial, en este caso, que es la partida de nacimiento, te dice que los tres críos, los cuatro, los que sean, nacieron en el mismo día. Entonces ahí ya solo tenéis que confiar en eso, que evidentemente está erróneo. Y sí, ahí después tenéis que basar en tu otra fuente, que es la segunda, subjetiva, que es la fuente oral. O sea, si no sé, la mamá o el papá decía, no, yo soy mayor que mi hermana, pero nos registraron a todo igual, Sí. ahí ese es el criterio que vaya a tener. Pero oficialmente todos nacieron en el mismo lugar, la misma hora, el mismo día. Claro, mi abuela decía que ella tenía que haber tenido como 4 o 5 años cuando la registraron, porque ella se acordaba. Entonces, más o menos calculaba 4 o 5 años. Entonces, tú le sacabas la edad de su carnet y le sumabas 4 o 5, pero para callado, ¿verdad? Pregunta. Ahí está un poquito más difícil en cuanto a genealogía mapuche. ¿Por qué? Porque los mapuches no tienen escritura, no tienen alfabeto. Lo que existe hoy día es una adaptación con nuestro alfabeto latín de sus sonidos. Es un convenio, por así decirlo. Entonces, ellos no llevaban registros de su genealogía más que un relato oral, ¿ya? Y eso obviamente se perdió con el tiempo. Sin embargo, cuando los españoles llegaron en el proceso de conquista y colonización posterior, ellos sí llevaron registro de los indios, que ellos llamaban así, no describían pueblo, entonces nosotros perdemos ahí en ese sentido el trazo de la etnia específica de la persona, no sabemos si era picunche, tehuenche, etcétera, aymara, en fin, solo sale como indio, y la zona donde vivía, entonces ahí uno podría deducir de qué pueblo era, y tenemos que pensar que el objetivo de los conquistadores cuando llegaron aquí era evangelizarlos. Oh, Entonces, no tenemos registros de sus nombres originales, sino del nombre cristiano que le dieron cuando los bautizaron. Sin más, yo, por ejemplo, descubrí haciendo mi genealogía que yo tengo una ancestra indígena muy reciente, históricamente, en el año 1750, bueno, suena mucho, pero cronológicamente es reciente, 1750, Melipilla, eh, y yo sin tener ningún apellido indígena en mi familia. Entonces, cuando yo llego a esta señora que se llamaba María Rojas, eh, y sale descrita, porque en esta época se especificaba la etnia, dice María Rojas Parda. Y yo dije, wow, ¿qué será pardo? Y claro, el pardo, el término pardo o parda, era la palabra que se le daba a las personas que eran mezclas. De hecho, de ahí vienen los ojos pardos, porque es una mezcla de verde y café, ¿ya? Entonces el pardo era una mezcla de indígena y otra cosa que no estaba clara, ¿ya? Entonces yo dije, wow, tengo un ancestro indígena. Si era parda, significa que uno de sus padres era indígena. Entonces empecé a buscar más para atrás el bautismo de ella, porque este fue un matrimonio, y encuentro el bautismo de ella y decía María Rojas, hija de Juana Rojas, India, y de un negro que no decía negro de Guinea, no sé su nombre. O sea, yo tengo sangre negra, esclava, por una parte, y por otra, indígena. Y nunca lo supe. ¿Dónde se casaron? Porque tú me decías que ellos eran matrimonio. Sí, ellos se casaron en San Pedro de Logroño, que era el nombre colonial de Melipilla. Y allí yo conocí el nombre de la novia, que era esta señora María de Rojas, o María Rojas, y donde salía catalogada como parda. Entonces yo dije, wow, esto es una mezcla de algo, significa que uno de sus padres era indígena, y comencé a indagar para atrás, llegando así a su bautismo, en donde se especificaba que ella era hija de una indígena y de un esclavo de Guinea. Entonces tengo sangre indígena por una parte y negra por otra, y yo no lo sabía porque no tengo apellido indígena, ni evidentemente nadie en mi familia es de raza negra. oye, qué interesante. Qué ganas de Sí. saber si yo también tengo alguna parte de sangre indígena. Debemos tener algo. No, Todos tienen, sí, todos tenemos. hay algunos que les carga la idea, pero les guste o no les guste,
Sí. Mira, Cristina, a mí, para serte súper franco, a mí me hizo replantearme, porque para mí la comunidad amerindia o indígena chilena, si bien yo nunca he tenido ningún prejuicio ni nada, nunca la vi como una realidad cercana a mí. Nunca me sentí parte de, ¿me entiendes? Pero ahora saber que vengo de allí, obviamente me hace replantearme, Es que ¿cachai? Me hace interesarme más. el tema es que la colonización y el capitalismo nos hace separarnos de lo que son realmente las raíces. Y las raíces Totalmente. humanas. Y también los egos, porque piensas tú que, a ver, eh, todos venimos al final de las mismas raíces, que son raíces indígenas, Ujú. pero no va a faltar el que te diga, ya, pero el mío era cacique, ¿ah? ¿Te fijas? Porque siempre hay como que necesitan mantener ese ego que te da el linaje porque no es bien visto. Oye, Entonces, Jonathan, claro, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo empezaste tú con esto? Porque tú dijiste que eres profesor, ¿cierto? Sí, yo soy profesor de inglés. Ah, okay. So how did you jump hey, into this field? ¿Cómo llegaste a este Yes, campo? I am a teacher of English. Hoy justo te me fuiste. I lost Sí. you. I lost Yes. connection. No, but we're here. We're here. Okay, okay, I see you now. We're all connected. So, Okay. ¿cómo empezaste en esto? ¿Qué te llevó a Repíteme la esto? pregunta. ¿Cómo empecé? Empecé de manera muy amateur, hace unos 10 años atrás aproximadamente, por una de mis bisabuelas, a quien tuve el privilegio de conocer, Camila se llamaba ella, y con quien yo era muy cercano. Ella siempre me habló de su infancia, de su juventud, me compartía historias. Ella fue una mujer políticamente muy activa, muy revolucionaria en su época. eh, y bueno, siempre me interesó mucho como personaje, ¿no? Y un día, yo ya grande, yo tenía 20 años, y ella me dice, oye, se me está olvidando la cara de mi papá. Oh, Cosa que yo encontré humanamente terrible, porque dije, ¿cómo se te puede olvidar la cara de tu papá? Pero tenía que entender que ella ya tenía 90 años y que no habían fotos de mi tatarabuelo. Entonces yo dije, tengo que salvar esto de alguna forma, y así fue como empecé a entrevistarla, a información y posteriormente a involucrarme en lo que era la genealogía, a aprender cómo averiguación, y lo logré hacer y presentar la información a ella que yo encontré en esto, y que claro, le refrescaron su mente, le permitieron recordar cosas y enterarse de otras que no sabía, y así yo dije, oye, esto lo puedo hacer con todas mis ramas, y empecé a hacerlo por todos lados. me encanta. Qué entretenido. Así partí. Y ahora dime, tú tienes una empresa concreta que hace estudios genealógicos, ¿cierto? Sí, nosotros hace unos meses, a fines del año pasado, nos asociamos con el Santi para crear Orígenes, que es, bueno, tenemos la página en Instagram de momento, que es orígenes-cl, en donde nosotros estamos en la etapa, bueno, por contexto obviamente, estamos en una etapa de instrucción de genealogía. Nosotros nos propusimos enseñarle a la gente cómo comenzar en su propia genealogía. Entonces estamos subiendo material de instrucción para que cada uno de manera autónoma comience en su propia investigación. Y en ese sentido somos súper entretenidos porque dos de los miembros somos profesores y somos bastante didácticos también para explicar. Entonces, y como te digo, nuestro público es bastante joven, tratamos de hacerlo súper relajado. Y la otra opción, aquellos que no quieran seguir la instrucción que nosotros estamos dando, ofrecemos las alternativas de nosotros hacer la investigación. Entonces allí nos contactan por mensaje en Instagram o nos mandan un email. También tenemos un correo que es hola.orígenes@gmail.com, en donde ellos nos cuentan qué quieren saber específico y nosotros les damos un presupuesto, y después ellos deciden si continúan con nosotros o no. Y ahí Pero- nos ha ido bastante bien, déjame decirte, de manera grata. Qué interesante y qué entretenido hacerse todo eso. Sí. Yo voy a llegar ahí. ahora, es difícil también algunos datos porque estoy pensando en que, por ejemplo, las causas de muerte tampoco están registradas en forma tan clara. Yo una vez tuve la oportunidad de acceder a un estudio del cementerio de Valparaíso
Ujú. Y dentro de la causa de muerte figuraba murió de un ay, ¿De un literal, qué? de un De un ay, ay. Ay. literal, literal. Yo el documento lo vi, de hecho está en un estudio que se hizo de las causas de muerte, murió de repente, Mm. tal cual, murió de un de repente, murió de un ay. ¿Era una Entonces, persona mayor? eran personas mayores y la otra, a ver, te estoy 60 años mayor para la época, porque también era de los primeros, fue de las primeras gente que enterraron en el cementerio de Valparaíso. Ese es el estudio que Ya. había. Entonces, claro, para la época 60 años ya no era una persona joven, te fijas, pero me acuerdo que, claro, el registro también de las causas, de las fechas, de las horas de muerte, es súper impreciso también, tanto como los nacimientos. Sí, sí, pasa totalmente. Y de hecho, en los registros más antiguos, todos, casi todos morían o de pulmonía, era la causa que se ponía, pulmonía, todos morían de pulmonía, y puede haber sido cualquier enfermedad respiratoria, pero la causa era pulmonía o ataque al corazón. Esas eran las causas más comunes, sin ser específicos que podría haber sido otra cosa. Como ahora Ahora, nadie ¿qué está muriendo cuando de... hay una cadena en la que tú no tienes certificado de defunción, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? No te entendí la primera parte, Cristina. ¿Qué haces tú en una cadena de un árbol cuando no hay un certificado de defunción? ¿Vale? Si la persona desapareció y no hemos podido dar y por ende no está el certificado de defunción. ¿Qué se hace ahí? O sea, primero tenemos que entender que un certificado de defunción significa que es de una persona relativamente joven, o digo, no joven, sino que existe en el siglo XX, ¿ya? Eso quiero decir con esto, ¿ya? Y que si estuviese viva, inevitablemente tiene que tener un certificado, al menos si está muerta o queremos validar que esté muerta, tiene que tener RUT primero, y con eso nosotros podemos sacar un certificado de defunción. Si el registro civil no nos permite sacar un certificado de defunción de manera online, Uh -huh. que con cualquier RUT podría hacerlo, significa derechamente que la persona no está muerta, ¿ya? De hecho, si nosotros mismos ponemos nuestro RUT en la página del registro civil, sacando un certificado de defunción nuestro con nuestro RUT, que es un ejercicio muy freak de hacer, pero se puede hacer, te va a decir la página del registro civil que no se puede emitir el certificado porque la persona no está muerta. Entonces, tú, con cualquier persona, si tienes el nombre completo, puedes conseguir el RUT. Y si con ese dato tú vas al registro civil, sea online o incluso a una oficina, e intentas emitir un certificado de defunción y no se puede, es porque la persona derechamente está viva, ¿ya? El RUT es válido incluso para las personas que ya no estén en Chile, porque ponte tú, hubo una persona que se fue de Chile, pero su RUT sigue estando válido, y su muerte, aunque haya ocurrido en otro país, se informa al Estado de Chile y se registra, se caduca ese RUT. Ah, ese era un caso que justamente te iba a preguntar. Wow. Oye, Jonathan, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos toda esta información, por iluminarnos. Y en el fondo, personalmente me dejaste pensando porque hay veces que la genealogía es difícil de abrazar, digamos, por cosas históricas, digamos. Pero muy bonito. Es un estudio que a mí me apasiona porque yo te contaba, antes de estudiar actuación, yo estudié historia. Entonces, todo lo que Uh-huh. es histórico me encanta. Y yo sé que la genealogía, Se complementa. sí, y te complementa. Y uno aprende del pasado. Los griegos decían, o sea, aprende del pasado para no cometer los mismos errores. ¿Sabes? Tal cual, tal cual. Sí. Y también una cosa súper importante es algo que tú nos dijiste antes que empezáramos a grabar, es que se repiten patrones en la familia, patrones de Totalmente. comportamiento, y eso se transmite de manera subconsciente a través de las generaciones sin que nosotros hayamos conocido la historia de atrás. Pero si Uh-huh. somos conscientes de la historia, qué pasó hacia atrás en nuestra familia, podemos cambiar el futuro y podemos ser la piedra de tope que dice, no, 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 no. Mucho drama para atrás, vámonos para adelante con esta nueva información y seamos felices. Así que
te lo agradezco en el fondo del corazón por haber estado con nosotros, habernos iluminado en este tema. Muchas gracias, Juanfra. No, Muchas gracias y a Cristina igual por la invitación. No, felices, felices, y la verdad es que quedamos, pero súper, súper interesante tema que yo creo que nos daría otro día a ver si lo enganchamos por ahí con la ancestrología también y nos vamos un poquito ahí hacia atrás. sí, sería interesante Sí, enganchar la feliz. tecnología por la astrología. En algún vivo, ¿te imagináis? O sea, esperemos que nos vaya bien y que la gente se vaya Feliz, imaginando así que cuando quieran me avisan. para ir haciendo un vivo. Gracias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en 2 días más, lo más seguro. Y gracias. En otra nueva conexión. Besos. Chao, gracias. Chao, chao.